Es- Bueno, ya va Patricia, ya me está. ¿Quién falta? Lady Lorena, voy a mirar. Lady ya Lady entró. está. Lady Lady Lorena está. ya. Sí. Sí, acaba de entrar Sí. Lady, Patricia Castro. Patricia, eso. Sí, bueno, a 9, faltan a los otros. Sí, bueno, les vamos dando acceso. Sí, te sugeriría que iniciemos para Súper, no listo. retrasarnos. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Desde que del capítulo a Cine Cafeteros se propuso tratar este tema de las enfermedades inmunoprevenibles, tanto porque en el contexto regional, nacional y global es un tema vigente. En ese momento, pues la motivación era el riesgo que existía por el evento del Mundial de Fútbol en 3 países, donde estaban también con brote de sarampión y con posibilidad también y riesgo de otras enfermedades inmunoprevenibles. Y actualmente, pues en el contexto de los desastres que también las enfermedades inmunoprevenibles cobran una gran importancia. Entonces, pues desde el capítulo les damos las gracias a todos los conferencistas por aceptar la invitación, al doctor Alfonso por habernos permitido el contacto de la doctora Ángela. Y entonces, pues vamos a dar inicio con la conferencia del doctor Julián Andrés Hoyos Pulgarín. El doctor es especialista en medicina interna, especialista en infectología. El doctor hace grandes aportes en nuestra región en cuanto a todo lo que es no solamente la investigación, sino el control de las enfermedades infecciosas. Entonces, pues bienvenido, doctor Julián, al Muchas, evento del día de hoy. muchas gracias, doctora Liliana. Muchas gracias a todos, pues, por en el medio de esto que nos acontece, estar acá presentes, pues, y firmes con la academia. Vamos a hablar un poco hoy de tosferina y, hombre, yo me llevé bastantes sorpresas y espero sorprenderlos a ustedes también al final de esta charla porque definitivamente eh, estamos en la punta del iceberg de lo que se nos viene también con esta infección. Vamos a hablar de tosferina, reemergencia global, diagnóstico y prevención. Y para iniciar, ya. Entonces, un poco de historia. La historia fue, esta enfermedad fue descrita desde hace muchos años. En 1578 se hizo este bonito relato en el cual Baylow planteaba que el pulmón se irritaba tanto y que en su intento por expulsar por todos los medios la causa del problema no podía admitir aire ni expulsarlo de nuevo con facilidad. El enfermo parecía hincharse como a punto de estrangularse, retiene el aliento aferrado en medio de sus mandíbulas. En 1679 Sydenham le pone el nombre pertusis, que es una tos violenta. En 1900 Bordet y Gengow plantean pues que es un microorganismo, un bacilo gram negativo que hallaron en un lactante. Luego lo denominan Bordetella pertussis en honor a Bordet y a Sydenham por la característica de esa tos violenta. Es un bacilo que puede ser también cocobacilo, gram negativo, aerobio, estricto, exclusivamente en humanos, no hay un reservorio animal. Son 10 especies conocidas, la más frecuente es Bordetella pertussis, pero también Bordetella parapertussis puede generar una infección y Bordetella holmesi en algunas series entre el 2 incluso hasta el 20% cuando se hacen estudios de secuenciación y cultivos para poder llevar a esta secuenciación está implicada. Bordetella parapertussis va a producir un síndrome pertusoide que es mucho más leve al carecer de la toxina pertúsica. Generalmente no hay invasión del torrente sanguíneo y no hay diseminación a otros sitios, excepto con Bordetella holmesi, que puede dar bacteremia y puede dar también configuración o conformar infecciones fuera de los pulmones. Tiene 4 mecanismos importantes. Uno es cómo él se adhiere al epitelio ciliado a través de fimbrias, pertractina, que esto es una toxina muy importante que vamos a ir hablando, y hemaglutinina filamentosa. La toxina pertúsica
paraliza estos cilios, induce inflamación, impide el aclaramiento y es responsable de la linfocitosis que se ve en los lactantes. Otros factores como la adenilato ciclasa y la citotoxina traqueal tienen un papel importante en la evasión de la respuesta inmunológica a través del bloqueo de la respuesta inmune innata a nivel de neutrófilos y macrófagos, pero también de la respuesta inmune adaptativa a nivel de linfocitos. Y por último, genera las manifestaciones sistémicas, muchas de estas toxinas también. Se plantea que ya vienen ciclos epidémicos naturales, cada 3 a 5 años se van viendo brotecitos, y esto se venía viendo desde hace muchos años y se conoce que es el comportamiento usual desde la bacteria. Pero ahora vamos a ver que hay una reemergencia y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y una de las cosas es que ni la infección natural ni la vacuna confieren una inmunidad duradera. La protección de la vacuna acelular puede ser un promedio de 5 a 7 años, la celular incluso tiene un poquito más de duración, pero incluso estas dos vacunas ni la infección van a generar una inmunidad duradera. Hay dos picos grandes de incidencia en los lactantes menores de 3 a 4 meses y en los adolescentes y en los adultos, pero se está viendo también que en pacientes mayores de 60 años con ciertos factores de riesgo como EPOC, asma, se está viendo cada vez también más, y en adolescentes y los adultos actúan como un reservorio y como una fuente para el lactante. Más del 50% de los casos de lactantes van a tener una fuente, un conviviente adulto, y la morbimortalidad sí se concentra en menores de 6 meses, aún sin vacunación completa. Este es el panorama que se tenía globalmente de cómo se comportaba la tosferina a nivel mundial, y vemos cómo pues las Américas, excepto Bolivia, se comportan de una manera muy homogénea, todos con una baja incidencia. Normalmente la incidencia en países que tienen una alta cobertura vacunal se plantea que debe estar oscilando entre 5 casos por 100.000 habitantes, menos de 5 casos por 100.000 habitantes es la circulación que se espera normalmente de la enfermedad. Pero vemos que hay algunas zonas en las cuales esta incidencia se ha salido, incluso vamos a ver más adelante cómo viene esa reemergencia global y el panorama. Y miren ahora cómo la circulación de los años previos con unas tasas muy bajas desde lo que se tiene acá hasta el 2023, incluso algunas zonas en el 2022 ya empezaron a decir, venga, tenemos unos aumentos de casos de tosferina, donde entra Argentina, pero también Australia, República Checa y muchos otros países, incluso países europeos y países que tienen unas altas tasas de vacunación, como por ejemplo Estados Unidos y Japón, también han generado alertas de tener un aumento de casos de tosferina a nivel de sus regiones. El resurgimiento está documentado incluso en países con altas coberturas. Tras la caída de los casos durante la pandemia de COVID-19, que se vio un descenso de los casos, ha habido un rebote que ha sido abrupto y adicionalmente global. Hay varias causas que convergen para esta reemergencia. La acumulación de susceptibles, porque tras la caída de casos en pandemia y el confinamiento hace que no se produzcan infecciones naturales, pero también hay una inmunidad menguante, menor refuerzo natural, caída de coberturas de vacunación y evolución del patógeno, y esto es muy importante, porque no solamente es un problema de cobertura vacunal, sino que es una evolución del patógeno, y esto es lo interesante de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas no son una cosa estática, nosotros cada vez vamos viendo cómo el patógeno evoluciona, y a pesar de que hay vacunas, de que hay antibióticos, de que hay mecanismos de control de infecciones, el patógeno quiere seguir sobreviviendo también, está luchando también por su vida, y eso es lo que vamos a mostrar un poco más adelante. También tenemos una de las cosas de la reemergencia global, y es la mayor capacidad diagnóstica que se cuenta actualmente con múltiples sitios con PCR específica, pero también PCRs multiplex, por ejemplo, los paneles de FilmArray, los paneles de muchos otros paneles moleculares que tienen en sus paneles la bordetela pertussis y también bordetela para pertussis, y sirve también para poder definir al menos entre estas diferentes cepas. La mayor preocupación es la carga renovada en lactantes, y hay un declive en las regiones de África y el sudeste asiático, probablemente por brechas de vigilancia y subdiagnóstico. Hay 5 causas grandes del resurgimiento. La primera es la inmunidad de rebaño erosionada por la pandemia. La segunda es que las vacunas acelulares, por sus siglas A minúscula, P mayúscula, para diferenciarlas de las celulares como WP,
Las vacunas acelulares con inmunidad de duración limitada, la protección tras una acelular, lo que les decía anteriormente, dura 5 a 7 años, muy inferior a las vacunas celulares, pero las vacunas celulares pueden durar incluso 12, 15 años la inmunidad. Pero también hay una evolución genética de la bordetela. Hay un dominio del linaje PTXP3 y expansión de cepas deficientes en pertactina, PRN negativa, ¿te acuerdan de esta toxina? Esto evade la inmunidad inducida por la vacuna acelular, que una de los antígenos que se generan para producir inmunidad ante estas vacunas es la pertactina. Entonces, al ser carentes de la pertactina, pues no se va o se va a generar una evasión de la inmunidad inducida por la vacuna acelular. Otra cosa muy interesante y es la resistencia a los macrólidos que se está viendo. Hasta el 98% de las cepas en China, en algunos sitios, puede ir oscilando entre el 70 al 98% en los reportes, son resistentes a macrólidos y se ha denominado la cepa MT28 Shanghái, con aparición incluso en otros países. Y no solamente es una cepa MT28 Shanghái, sino que también adicional que es resistente a macrólidos, es deficiente en pertactina. Entonces combina, es una cepa PTXP3 MT28 Shanghái. Hay un desplazamiento demográfico importante, el pico de incidencia ya no están los lactantes, sino que ha estado moviéndose en los últimos años y meses a adolescentes y adultos que actúan como reservorio y fuente de transmisión a neonatos. En las Américas, ¿qué ha pasado? Una alerta epidemiológica por OPS-OMS en julio del 2024 por aumento de casos en la región. En Estados Unidos, un aumento de más del 300% en el primer semestre de 2024, con un pico de notificación en noviembre del 2024. En México, un aumento de más del 242% de casos, más que en todo 2023. Brasil y Perú también notificaron incrementos significativos. En el cono sur, incluido Chile, se ha reportado brotes en predominio lactantes. En el primer semestre de 2024 se superó el total de casos en todo 2023 en la región. En Europa, el SDC ha planteado más de 200.000 casos notificados en 29 países de la Unión Europea, una tasa de notificación de casi 55 casos por 100.000 habitantes, 8 veces la del 2023 y 78 veces la del 2022. ¿Cómo viene en aumento? Recuerden lo que les decía, usualmente la circulación debe ser menos de 5 casos por 100.000 habitantes y miren cómo esto se va superando con creces. Los grupos más afectados, menores de 1 año y adolescentes de 10 a 14, los mayores de 15, concentran el 53% de todos los casos notificados. Y para el Reino Unido, miren, 800 casos en 2023, cerca de 15.000 en 2024 y 11 muertes en lactantes. Que les decía, las muertes se siguen concentrando en los lactantes. Francia y Países Bajos plantean una alta circulación de cepas deficientes de pertactina también, y la respuesta a estos países es, en 26 países de la Unión Europea, inmunizaciones maternas, que es muy importante, lo vamos a ver, y 25 con dosis de refuerzo en adolescentes. En Asia, ¿qué ha pasado? Japón, un aumento de 10 veces los casos. Corea del Sur, incremento superior a 20 veces. China, casi 500.000 casos y 31 muertes en 2024 y cerca de 12 veces más que en 2023. Pero las intervenciones en salud de control de infecciones pueden reducir el número reproductivo efectivo, incluso más de un 65% se ha visto. La alerta adicional de Asia es lo que les mostraba, las cepas de Bordetella pertussis resistente a macrólidos en el Pacífico Occidental desde el 2008 y en Japón durante 2024 a 2025. Y la resistencia a macrólidos obliga a vigilar la respuesta clínica al tratamiento. Miren esta gráfica tan interesante de la China, cómo los reportes epidemiológicos venían muy estables en los años previos, 2019, 2020, 2021. Miren cómo en 2022 empezó a aumentar y miren este abrupto incremento tan marcado en 2024, que es una aceleración increíble de los casos que tienen allí. Es un problema creciente y mayúsculo lo que se está presentando con este microorganismo en la China, y no solamente allí, sino que también en Colombia. ¿Qué está pasando? En Colombia, miren, acá teníamos la circulación, estos son los datos del Instituto Nacional de Salud desde el 2015 hasta el 2026, y miren cómo veníamos con una decreciente reporte del evento 800, que es el evento para el Civigila que debemos reportar acá. Pero miren cómo después del 2020, después de pandemia, fuimos empezando a aumentar los casos un poco, pero miren el pico tan marcado que se dio en 2025, incluso mucho mayor a lo que se había tenido en años previos, y lo que llevamos de las semanas epidemiológicas del 2026 llevamos
ya 3.000, casi 3.200 casos. Entonces, vemos que en 2026, a la semana 27, una incidencia nacional de 0,9 por 100.000 frente a un máximo de 0,4 en 2017 y 2024, lo que vemos que también para Colombia esto es un incremento significativo de los casos y posiblemente donde más se diagnostica es donde más se tenga acceso a las PCRs. Y eso es muy importante. Probablemente en un pueblo, en una zona mucho más alejada, se está presentando esto y no lo estamos viendo porque no tenemos acceso al diagnóstico por PCR, porque vamos a ver que el diagnóstico por cultivo y el diagnóstico por serología es mucho más complejo. Previamente se planteaba que no existía la colonización, actualmente por PCR se conoce que sí se puede y que es transitoria. El mecanismo de transmisión es por gotas y contacto directo. La contagiosidad es alta, con una tasa de ataque secundaria hasta del 80 al 90% en convivientes no inmunes, con un periodo de incubación de una media de 7 a 10 días y un periodo de contagio desde la fase catarral hasta las 2 primeras semanas de tos paroxística de aproximadamente 21 días o hasta 5 días después de haber terminado el tratamiento eficaz. La máxima transmisibilidad del microorganismo es en la fase catarral, cuando el cuadro no se puede distinguir de un resfriado común y el intervalo serial estimado de un brote escolar es 9,5 días con 14 días sin intervención en escolares. Hay una dispersión y es que el 15% de los casos genera el 80% de las transmisiones en un brote escolar, entonces esto amplifica mucho la transmisión de este microorganismo. La presentación clínica depende de 4 cosas: de la edad, del grado de inmunidad, del uso de antibióticos y de la coinfección respiratoria, porque no solamente es un problema y es que las bacterias no nos dicen, venga, yo voy solita y genero una infección, sino que también puede haber coinfecciones virales con virus sincitial respiratorio, con virus influenza, con metaneumovirus y con otras bacterias, inclusive con Staphylococcus aureus, con Streptococcus pneumoniae, que pueden generar un cuadro clínico mucho más diferente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que las pruebas multiplex de PCR nos permiten detectar la coinfección respiratoria en estos casos, entonces de ahí la utilidad de estas pruebas. Las fases clínicas están divididas en fase catarral, que arranca como un resfriado común y es su máxima contagiosidad; la fase paroxística, que arranca entre la segunda y la sexta semana, donde empieza la descripción del cuadro muy florido, con accesos de tos, seguidos de estridor respiratorio y vómito postusígeno, cianosis, apnea, bradicardia. En el lactante puede no haber tos ni estridor en este grupo etario, y una fase de convalecencia que puede durar meses. La tos disminuye con frecuencia e intensidad, con recaídas, pero puede ser tan larga como incluso 100 días, y le dicen a la tosferina la tos de los 100 días por su presentación. En adultos es un cuadro mucho más atípico, con frecuencia no reconocida, y es una tos prolongada que puede ser la única manifestación, de allí que la tos de los 100 días se acuña mucho más frecuente en adultos. Puede faltar el estridor por el mayor desarrollo de la vía aérea y la fiebre puede estar ausente. El predominio es de tos nocturna, vómito postusígeno y síncope también se puede llegar a presentar. Sospechar ante toda tos de más de 2 semanas sin otra causa aparente, pero como les digo, ya pasado la fase catarral, aquí muy probablemente el uso de antibióticos ya no va a ayudar tanto. Vamos a ver también un poco más adelante. Su presentación leve mantiene la circulación del microorganismo y el riesgo para el lactante y la inmunidad previa modifica la gravedad, pero no impide la transmisión. Hay varios predictores clínicos que nos plantean la guía del 2019 publicada en CHESP, tanto para adultos como para niños. Los predictores clínicos: la tos paroxística tiene una buena sensibilidad, pero no es específica; la ausencia de fiebre, una buena sensibilidad, pero no es específica; el vómito postusígeno y el estridor, baja sensibilidad, pero nos da mayor especificidad. La ausencia de tos paroxística y de fiebre ayuda a descartar su presencia, no lo confirma. Y en niños el único rasgo con estimaciones agrupadas fue el vómito postusígeno, y lo vemos acá en este cuadro que nos muestra la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de los diferentes síntomas para poder echar mano a la clínica y poder tener un diagnóstico al menos clínico de esta entidad. Tiene varias complicaciones. La neumonía es más frecuente en los lactantes en los neonatos, perdón, menores de un mes, incluso hasta el 18%. Puede ser una neumonía aislada o, como les decía, puede ser una coinfección con virus sincitial respiratorio, en adultos, especialmente en fumadores, asmáticos o epocosos.
puede haber encefalopatía tanto en niños como en adultos, aunque en estos últimos es más rara. De la tos tan fuerte puede generarse incontinencia, incluso más frecuente en los mayores, hemorragias subconjuntivales, síncope posterior a la tos, fracturas costales también, especialmente en pacientes más añosos con osteoporosis o con algún deterioro óseo. El diagnóstico vamos a hacerlo por PCR, cultivo y serología. Vamos a ir viendo cada una. La PCR es una prueba rápida y de excelente sensibilidad con un rendimiento óptimo en las primeras 3 a 4 semanas de iniciada la tos. Los panes multiplex, como les decía, permiten diferenciar entre especies de bordetela y su alta sensibilidad aumenta el riesgo de falsos positivos. Por tanto, no se debe estudiar a contactos asintomáticos porque lo que les decía puede ser un contacto, puede ser un colonizador transitorio y no estar pues con clínica, obviamente. El cultivo es el patrón de referencia y el único método 100% específico. Permite hacer análisis de sensibilidad y vigilancia de cepas, pero tiene muchas dificultades porque requiere, como es un microorganismo de difícil crecimiento, requiere cultivos específicos para bordetela, y es menos sensible y hasta 7 días para el resultado, un rendimiento máximo en las 2 primeras semanas, cuando el cuadro clínico puede ser como un resfriado común, entonces no se va a sospechar y es donde más rendimiento tiene el cultivo. La serología es útil de forma muy tardía y se debe hacer pareado también con un incremento de títulos. La toma de muestra usualmente para los cultivos o para las PCR debe ser con aspirado o hisopado nasofaríngeo con torunda de dacrón o alginato de calcio, ya que se sabe que las torundas de algodón inhiben el crecimiento del microorganismo. Puede servir en algún momento para la PCR, pudiera recuperarse material genético de una torunda de algodón, pero no va a servir para los cultivos porque el algodón puede inhibir el crecimiento del microorganismo. Entonces, no tomarlo sino por torundas de dacrón y de alginato de calcio, que son las más frecuentes, nunca por torundas de algodón. Interpretar siempre la PCR con la clínica y con el nexo epidemiológico, y eso sí es muy importante tener esto en cuenta. En un brote se debe confirmar al menos un caso por cultivo, los otros pues por PCR o serología, pero al menos un caso debe confirmarse por cultivo para poder a ese cultivo hacerle los estudios moleculares adicionalmente. Tratamiento antibiótico tiene varios, el objetivo es reducir la gravedad, el inicio tarde no modifica el curso clínico ni la contagiosidad, lo que hace el antibiótico es disminuir la gravedad si se inicia de forma precoz y sobre todo cortar la cadena de transmisión, y lo que les decía, puede cortar la cadena de transmisión incluso al 5.º día de haber iniciado el antibiótico, ya puede haber allí no haber transmisibilidad. La ventana de tratamiento depende de la edad. En mayores de 1 año, dentro de las 3 primeras semanas de inicio de la tos. En menores de 1 año y gestantes, hasta 6 semanas, especialmente en gestantes que se acercan al término del embarazo. ¿Se debe tratar antes del resultado microbiológico? Sí, la clínica es sugestiva. Hay alto riesgo de enfermedad grave o contacto con personas de alto riesgo. Antibióticos macrólidos, primera línea, de ellos acitromicina, claritromicina y ya va pasando un poco la eritromicina, no se utiliza tanto, especialmente la acitromicina en menores de 1 mes por el riesgo que tiene la eritromicina de generar una estenosis hipertrófica pilórica. La alternativa cuando hay alergia o intolerancia o no se cuenta o manifestaciones cardíacas o QT prolongado que pueden generar los macrólidos es el trimetoprim en los mayores de 2 meses. El antibiótico depende de la edad y la resistencia local. La vigilancia, entonces, es muy importante la resistencia a macrólidos, como les decía, en el Pacífico Occidental, reevaluar ante falta de respuesta y el paciente deja de ser contagioso tras 5 días de tratamiento eficaz, que ya les comentaba. Ahora, es muy importante hablar de la Bordetella pertussis en la era de la multiresistencia. Hablamos de otros bacilos gram negativos, Klebsiella, E. coli, Salmonella, muchos otros que están generando problemas de resistencia. Y en nuestro país, que es un país donde la resistencia prima, pues ¿por qué no hablar de Bordetella pertussis y la importancia de ella en la era de la multiresistencia? Y es uno dice, ¿cómo así que Bordetella resistente a macrólidos? Pues de la magnitud global de esto es increíble. Un metaanálisis de 57 estudios entre el 94 y el 2024, la resistencia combinada, mírenla acá, 21 eritromicina, acitromicina, claritromicina e incluso clindamicina, incremento significativo en la última década,
no se ha reportado resistencia a trimetoprim. El epicentro de la resistencia es China, con Shanghái, con las cepas resistentes a macrólidos. Pasaron de menos del 50% antes del 2020 a casi el 100% que les mostraba después del 2020. En Yiwu también más del 90% de los aislamientos con alta resistencia. En Guangzhou también predominio desde el 2020 al 2024. Miren acá cómo ha pasado la resistencia, los cambios en la resistencia a los macrólidos y las diferentes cepas, las cepas deficientes de pertactina y la cepa MT28 con pertactina deficiente que va predominando acá como lo podemos observar, y la cepa pertactina deficiente también, otra cepa, también cómo van predominando esas cepas pertactina deficiente y también con resistencia a macrólidos. Hay una diseminación transfronteriza. Los clones resistentes se han identificado en Francia, Japón, Estados Unidos. En Japón notificó un caso grave en un lactante en el 2025. El fenómeno está mejor caracterizado en Asia, pero no es exclusivo. La implicación práctica es que la lección empírica debería guiarse por los patrones locales de resistencia. En Colombia no tenemos estudios y hasta lo que yo sé, si alguien tiene más conocimiento de esto del Instituto Nacional de Salud, nos pudiera decir si están haciendo pruebas de resistencia en Bordetella pertussis. Ante falta de respuesta clínica al macrólido y sospechar un macrólido resistente, Bordetella pertussis macrólido resistente, reevaluar el tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo molecular de la resistencia? Una mutación dominante, la resistencia de alto nivel con mix mayor a 256 para los macrólidos se debe a la mutación puntual A2047 gen en el gen de la subunidad 23S de la ARN ribosomal, altera el sitio de unión al ribosoma con pérdida completa de la actividad. Pero también hay mecanismos accesorios como mutaciones en bombas de expulsión que podrían potenciar la resistencia. El linaje epidémico es el genotipo MT28-PTXP3, deficiencia en pertactina con resistencia a macrólidos, domina la circulación posterior al 2020 y muestra mayor prevalencia en adultos. Vincula la resistencia con la evolución del patógeno bajo presión vacunal, les decía, la deficiencia de pertactina se ha asociado a esa presión de la vacuna celular que genera que la cepa que la bacteria tenga que cambiar y ser deficiente en esta toxina. En sí las consecuencias de la resistencia es cromosómica y estable, no se revierte al retirar el macrólido. La importancia del cultivo aquí es de mucho valor porque permite el estudio de la sensibilidad y la vigilancia de estas cepas para poder hacer estudios moleculares que con la PCR multiplex o con las PCR convencionales no se puede hacer. Sin resistencia descrita a trimetoprim en las series publicadas. Y las implicaciones terapéuticas es que las alternativas ya se están evaluando en la China, como el trimetoprim, primera alternativa en estos niños, quinolonas también, pero otras opciones que se están probando allí, betalactámicos, especialmente piptazo, cloranfenicolen y algunas tetraciclinas, pero no con respaldo clínico. No existen ensayos clínicos que comparen macrólidos frente a estas otras alternativas, entonces es muy limitada la evidencia que tenemos actualmente y las guías siguen poniendo a los macrólidos en primera línea con trimetoprim de segunda línea. ¿Cómo se detecta la resistencia? El panorama sigue siendo muy desolador, porque no hay puntos de corte oficiales ni por CLSI ni EUCAS publicados con criterios interpretativos válidos para pertussis, para Bordetella. Los estudios usan umbrales operativos con ECOF, específicamente con mix mayor a 32 como resistencia y más 256 como alto nivel. Los métodos fenotípicos que requieren cultivo a través del ITES en agar Bordet Go, o Regan Love, que son los agares específicos para crecimiento y que tienen los requerimientos nutricionales de Bordetella pertussis, y sin cefalexina, es el más usado en vigilancia. Subestiman la mica trimetoprim, entonces se debería hacer un ITES en estos agares. Si lo hace por discodifusión por encima de 42 milímetros se considera sensible. En agar la referencia histórica es laboriosa y poco estandarizada. Nos quedan estos dos métodos, ITES y discodifusión. Y los métodos moleculares sin cultivo viable, hay PCRs específicas del alelo para la mutación 2047 directamente en hisopado. No sé si contamos con ella en el país, creería yo que no. La secuenciación del gen de la subunidad 23S ribosomal confirma la correlación de resistencia con MIG mayor a 256 y en la práctica, ¿qué se debe hacer? La detección directa es la vía más rápida, pero pues no contamos con PCRs específicas y el cultivo para nosotros seguiría siendo indispensable para el antibiograma completo y la vigilancia de estas cepas.
La prueba de la curación siempre por cultivo, la PCR no distingue bacteria viable de no viable si se requiere cuando se sospeche que haya resistencia. No se requiere prueba de curación en más del 100 en el casi 100% de los casos, sino solamente en el escenario en el cual se tenga una ya documentada una resistencia a los macrólidos. El tratamiento sintomático no se recomienda, no hay evidencia para tratamientos que alivien tos, broncodilatadores, corticoides, inmunoglobulina antipertúsica. El riesgo añadido es de efectos adversos, especialmente en lactantes. El manejo es de soporte con hidratación, tomas fraccionadas, aspiración de secreciones y monitorización. Hospitalizar a lactantes menores de 3 meses ante apnea, cianosis o dificultad para la alimentación. El modelo de Bawino nos enseñó una cosa muy interesante. Hay un modelo de estudio de la respuesta inmunológica de las diferentes, de la Bordetella pertussis. La infección por cepa silvestre genera una respuesta TH1 muy intensa, TH2 muy baja y TH17 muy intensa. Las vacunas acelulares y la vacuna celular, miren cómo la TH1 y la TH17 es muy bajas y la TH2 es muy intensa, a diferencia de la infección por la cepa silvestre que genera una respuesta TH2 muy baja y TH1 y TH17 muy intensa. Esta respuesta TH1 y TH17 elimina la infección de la vía aérea y es una respuesta protectora mucho más completa que las vacunas acelular y las vacunas de células enteras. Este mensaje pudiera ser que la protección frente a la enfermedad no equivale a protección frente a colonización y a la transmisión, y el perfil TH1, TH17 se asocia a eliminación del microorganismo, mientras que la respuesta TH2 inducido por la vacuna celular permitiría el estado de portador, y esto tendría que llevar a replantearnos cómo o a replantear las políticas de cómo se deben hacer las vacunas a futuro. La prevención entonces es con la vacunación infantil, con estos esquemas en adolescentes y adultos. También se debía hacer una dosis en la adolescencia y al menos una dosis en la vida adulta, refuerzos decenales con vacunas acelulares. En embarazo es la estrategia clave, una dosis de acelular en las semanas 27 a 36, entre estas semanas de cada embarazo, independiente de dosis previas. Hay paso trasplacentario de anticuerpos que protege al lactante en la ventana previa a la vacunación y reducción de cerca del 78% de la tosferina del lactante con esta estrategia de vacunación a las embarazadas. Otras consideraciones: priorizar personal sanitario en contacto con lactantes menores de 12 meses y ninguna confiere vacunación de por vida. La estrategia capullo ya no es la estrategia principal. La estrategia capullo, que consistía en vacunar a todos los convivientes, cuidadores del recién nacido, todos los que fueran a ir a visitar el recién nacido en los primeros meses mientras adquiría su esquema de vacunación, tiene baja efectividad demostrada para prevenir la tosferina del lactante, difícil implementación logística, es cara y rara vez se alcanzan las coberturas necesarias en el entorno familiar. La vacunación materna en el tercer trimestre ha desplazado a la estrategia capullo como estrategia de elección, y la estrategia capullo, si bien complementa, pero no sustituye la inmunización materna. Sigue siendo razonable cuando la madre no recibió la vacuna durante la gestación, pero lo más importante es que proteger al lactante empieza en el embarazo y con la embarazada. La profilaxis posexposición evita la muerte y las complicaciones graves en las personas de alto riesgo. Estas son las indicaciones en convivientes, personas de alto riesgo, independiente del estado de vacunación. En las personas de alto riesgo son los lactantes menores de 12 meses, gestantes en el primer trimestre y personas con comorbilidades que puedan agravarse. Y los mismos antibióticos que les planteaba y las mismas pautas son los mismos que profilaxis posexposición que para el tratamiento. Desde una vista del PROA, de los programas de optimización de antibióticos, evitar profilaxis indiscriminada por riesgo de resistencias, pero también de eventos adversos, y en los contactos completar el esquema de vacunación, los que no estén al día. Y para terminar entonces, la tosferina ha reemergido de forma global, lo vimos en las gráficas, incluso en poblaciones con alta cobertura vacunal como Japón, Estados Unidos y China. ¿Confluye la inmunidad menguante? Sí. La deuda inmunitaria pospandemia también, la evolución del patógeno mucho más, yo creo que es el mensaje que debemos dejar, porque las cepas deficientes en pertactina y las cepas resistentes son las que están predominando en China, o al menos en los países donde tienen la capacidad para hacer estas evaluaciones. El adolescente y el adulto son el reservorio, el lactante de 6 meses pone la muerte, sospechar ante toda tos de más de 2 semanas, la clínica orienta pero no nos confirma, la PCR en las primeras semanas, el cultivo para vigilancia, pero el cultivo también para antibiograma cuando se sospeche de resistencia. La serología no ayuda mucho, es muy tardía. Tratar precozmente con macrólidos.
tardíamente ya no cambia el curso clínico ni la transmisión, el tratamiento el sintomático no está recomendado, la vacunación en cada embarazo es la intervención más efectiva para proteger al lactante y la profilaxis posexposición dirigida a convivientes y personas de alto riesgo dentro de los 21 días. Y eso es lo que les traía de tosferina, porque yo me sorprendí bastante, espero que los haya sorprendido a ustedes también, porque es un microorganismo que hemos dejado de lado por mucho tiempo los infectólogos de adultos. Yo creo que los infectólogos pediatras ven mucho más esto, pero el tema de la resistencia y el tema de las cepas deficiencias en pertactina es una cosa bien interesante y deberíamos tener esa vigilancia en nuestro país también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Julián. Ahora, doctor Alfonso, si nos puede hacer el favor de presentar a la doctora Ángela, nuestra invitada al evento. Gracias. Bueno, primero que nada es un gusto para mí presentar a la doctora Ángela Gentile. La doctora Ángela Gentile es de Argentina y ella tiene una destacada carrera de investigación en el área, sobre todo la infectología pediátrica, experta en vacunas, miembro de múltiples sociedades científicas a nivel nacional de la Argentina, como por supuesto internacional, como el caso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y es muy colaboradora previamente también en eventos de otras sociedades como el caso de ASIN. Doctora Ángela, le agradecemos muchísimo su asistencia la noche de hoy, y la doctora Ángela Gentile nos va a hablar sobre sarampión. Muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes, nuestros amigos colombianos, realmente, sobre todo en momentos tan duros como este. Y creo que coincido totalmente que hay que mantener la actividad académica y continuar y juntar mucha fuerza y trabajar mucho en equipo para salir adelante. Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, adelante, doctora. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, me toca hablar de sarampión y justamente yo les quiero comentar que pertenezco y soy miembro del Comité Regional de Sarampión de OPS, con lo cual estamos apoyando a los países, este comité regional que está a cargo del doctor John Andrews, y apoyando fundamentalmente para el manejo de brotes y sobre todo para mantener la eliminación en la región de las Américas. Entonces, vamos a ver ahora un poco cuál va a ser las características de este sarampión. ¿Qué características tiene este virus? Es una enfermedad que la causa un virus ARN monocatenario y envuelto que pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. Ustedes ven ahí el virión con un diámetro de 100 a 200 nanómetros y un núcleo de ARN monocatenario. A pesar de todos los avances médicos, no hay un tratamiento antiviral específico. Son tratamientos de sostén de los síntomas fundamentalmente. Una de las cosas claves, es una de las enfermedades más contagiosas que se conozcan. Ustedes ven ahí un índice de replicación que dice 18. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno tiene una persona enferma de sarampión, 16 a 18 personas susceptibles que lo rodean se van a contagiar de la enfermedad. Este índice de replicación, yo estaba escuchando al doctor muy semejante a tosferina, que también es altamente contagiosa. ¿Cuándo se hizo tan famoso este índice de replicación? Lo empezamos a usar con COVID, ¿se acuerdan ustedes? Pero, por ejemplo, en condiciones de hacinamiento y sin ventilación, COVID tiene un índice de replicación de 6 a 7. Miren la diferencia con sarampión o con tosferina incluso.
Sarampión, al transmitirse por vía respiratoria y por contacto directo, requiere para poder frenarlo altísimas coberturas de vacunación, más de un 95%. Y eso es un dato clave, porque si un país no tiene coberturas de 95%, pero que sean homogéneas, es decir, que cuando uno mira los municipios, los departamentos, también tiene que llegar a coberturas que superen el 90%. Habitualmente los países tienen una cobertura promedio relativamente no mala, pero hay bolsones, áreas de susceptibles por bajas coberturas. ¿Dónde está presente el virus sarampión? En secreciones nasofaríngeas, en sangre y en orina. Y tenemos que recordar esto porque cuando yo hablé de la vigilancia epidemiológica, estas van a ser las muestras que vamos a obtener de un caso sospechoso, porque es ahí donde el virus replica y donde lo podemos encontrar. Por supuesto, el ser humano es el único huésped y tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días. En general, es de 14 días. El periodo máximo de incubación lo vemos en los pacientes inmunocomprometidos fundamentalmente. No hay casos subclínicos y recuerden algo que es muy impactante y nosotros lo vivimos en algunos brotes en la ciudad de Buenos Aires. Cuando una persona está en un ambiente cerrado y tiene sarampión, se va, el virus persiste 2 horas después de retirado el caso. Nos pasó en un brote hace ya unos años que un adulto fue a una clínica privada del centro de la ciudad de Buenos Aires, lo indican una placa de tórax, va al área de imágenes, se saca la placa, todavía no tenía hecho el diagnóstico de sarampión y se retira. Al rato, como a la hora, viene un lactante también para una placa de tórax con su mamá y se va con la placa de tórax y con el sarampión. Porque esa es la característica de este virus, de su alta contagiosidad y de esta persistencia en la transmisión aérea, que lo hace muy complicado para poder eliminar. Cada caso, entonces, de sarampión contagia entre 16 a 18 personas susceptibles. ¿Y cuando una persona deja de ser susceptible? Cuando está bien vacunado. Bueno, entonces, vamos a mirar, porque ya vimos en qué encontrábamos las secreciones, y entonces uno dice, ¿dónde tomo las muestras para hacer el diagnóstico etiológico? Nosotros sabemos que lo vamos a encontrar en sangre, entonces vamos a pedir serología, IgM para sarampión o para rubiola. Vamos a encontrarla en orina, también virus, entonces en frasco de urocultivo hasta 14 días posteriores al inicio del exantema. Y esto es muy importante que vaya al laboratorio porque junto con el hisopado faríngeo hasta 7 días posteriores al exantema nos va a permitir poder saber, no como en el caso de la serología, si es positivo o negativo, vamos a poder hacer cultivo y pruebas moleculares, que es fundamental sobre todo porque eso nos va a dar un indicador epidemiológico y vamos a ir monitoreando la transmisión. Ustedes saben que un paciente, que a lo mejor un viajero que está en el sudeste asiático y a las 24 horas lo tenemos en nuestra América Latina, puede tener una característica de sarampión y cuando uno mira el genotipo, ve por ejemplo D8, pero luego tiene una persona que viene de Europa y uno mira el genotipo y se da cuenta que es otro, el B3, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permite seguir las cadenas de transmisión. El sarampión se complica, tiene varias caras, como decimos nosotros, porque uno tiene que olvidarse que es solamente un exantema. Es decir, es mucho más que eso. Puede traer diarrea grave y deshidratación, un caso de diarrea grave cada 10 casos de sarampión, infecciones de oído, aparición de otitis, se hospitaliza uno cada 5 casos con cuadros de neumonía, encefalitis. Piensen también que la mortalidad es también un dato nada menor y ahora vamos a ver los datos de este momento de la región con respecto a sarampión. También se ha visto casos de ceguera y sobre todo puede provocar en el embarazo parto prematuro, bajo peso al nacer también. Por eso es tan importante prevenir con una herramienta tan sencilla como es la vacunación. Pero por otra parte, el sarampión tiene otra complicación más.
que son las complicaciones a largo plazo. La encefalitis panesclerosante subaguda, que es una enfermedad muy rara, de 4 a 11 casos por cada 100.000 habitantes, pero mortal. Es un deterioro neurológico muy importante. Yo trabajo en el Hospital de Niños de Buenos Aires, soy la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños, y nosotros ya hace muchos años, como tenemos el Centro de Virología de Referencia y también especialidades pediátricas, hemos atendido postbrote en los 90 este tipo de pacientes y uno ha visto el deterioro neurológico importantísimo que causa. Generalmente, esta panencefalitis esclerosante subaguda puede aparecer entre 7 a 10 años después de haber padecido sarampión. E incluso es de mucho más riesgo cuando uno tiene sarampión en un menor de 2 años. Entonces, todos los chicos que tienen sarampión ahora menor de 2 años, si bien es poco frecuente, están con una posibilidad de riesgo de tener este cuadro con altísimo deterioro neurológico. Y aparte, hay un tema también que se está viendo en este momento con sarampión, que es lo que se llama la amnesia inmune. ¿Qué quiere decir? El sarampión es tan destructivo, exige tanto al sistema inmune, que es como que reinicia el sistema inmune y lo torna a un estado más inmaduro. Reemplaza las células de memoria del huésped con nuevos linfocitos específicos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es como que el sistema inmune se aboca a responder a ese caso de sarampión. Entonces, el paciente desarrolla una fuerte inmunidad específica contra la enfermedad, pero le hace perder y lo torna más vulnerable a otros patógenos, sobre todo infecciones bacterianas. Por eso es que en general un 11 al 73% de las personas que han tenido sarampión durante un cierto tiempo tienen mucho más riesgo, son mucho más vulnerables a otros patógenos bacterianos fundamentalmente. Si nosotros vemos esta amnesia inmune, que se la llama como tal, ustedes ven ahí que tras padecer sarampión grave o leve, porque es igual, los chicos perdieron una mediana del 40% o del 33% de su repertorio total de anticuerpos preexistentes. Y esto no es un dato menor, porque esta inmunidad, esta memoria inmunológica protectora, tarda más o menos de 2 a 3 años en restablecerse después de una infección por sarampión. E incluso casi la mitad de las muertes infantiles muchas veces no es solo por la enfermedad sarampión, sino están mucho más vinculados a otras enfermedades infecciosas, bacterianas, Staphylococcus aureus, por ejemplo, precisamente por esta amnesia inmune, porque es como que el sistema inmune se aboca a frenar un virus que realmente lo sidera prácticamente a ese paciente. Por eso es que piensen ustedes que todo esto lo evitamos sencillamente con un esquema completo de vacuna antisarampionosa. Si es un paciente o si tenemos un caso de sarampión y sabemos que se transmite por vía respiratoria, se impone un aislamiento respiratorio. Entonces, cuando yo tengo un caso sospechoso que ingresa al hospital, a un centro de salud, lo primero que hay que hacer es aislarlo, ponerle un barbijo y aislarlo hasta que se demuestre que no es sarampión. Siempre trabajamos con casos sospechosos. Nunca esperamos confirmar el caso por laboratorio para comenzar las medidas de control. Nosotros en el hospital de niños, cuando entra un caso sospechoso, inmediatamente se aísla en la guardia, se toman las muestras pertinentes, va al laboratorio de virología, pero este chiquito queda aislado y de ninguna forma deambula por el hospital. Porque a veces está esa costumbre en nuestros hospitales de mandar a la mamá con un frasco para llevarlo al laboratorio con el chiquito, que es sospechoso y si llega a ser un sarampión realmente es altamente contagioso. Por otra parte, piensen que una dosis de vacuna antisarampionosa da un 93% de protección, pero deja entre un 5 a 10% de falla primaria de la vacuna. Por eso se necesita una segunda dosis.
Esta segunda dosis de ninguna forma es un refuerzo, forma parte del esquema. Con esta segunda dosis uno alcanza casi un 97-98% de protección. Prácticamente con 2 dosis podemos decir que el esquema es completo. Puede haber una falla vacunal secundaria. Generalmente uno tiene chicos con 2 dosis, entonces dice, está absolutamente protegido. Pero a veces en esta falla vacunal secundaria, que es muy, muy poco frecuente, aparece IgG detectable directamente al inicio de la enfermedad y se presenta una enfermedad modificada o atenuada. Y esto se da sobre todo con 2 dosis de vacuna. Pero como les comento, es muy poco probable, porque la mayoría de los casos de sarampión, y lo vemos en los brotes actuales, se dan en personas no vacunadas. Por eso hay que conocer la falla secundaria, que es el 0,2%, pero hay que saber que en este momento el problema de Latinoamérica, de la región, no es por la falla secundaria o la falla primaria. Los pacientes con sarampión no están vacunados, y este no es un dato menor. Puede aparecer cuadros de sarampión modificado, porque evidentemente ya en poblaciones altamente vacunadas a veces aparecen casos con síntomas más leves. Yo me acuerdo cuando internábamos en los brotes de sarampión en el hospital de niños, uno tenía un lactante con sarampión que iba a terapia. En cambio ahora en el último brote que tuvimos en el 2025 con 35 casos, tuvimos lactantes. El brote sobre todo atendimos los casos nosotros en el hospital, y prácticamente eran lactantes que estaban bien y pudieron ser ambulatorios. Entonces, esto marca también un cambio en la clínica, y esto se da sobre todo por madres que han sido vacunadas y que pasan anticuerpos protectores a sus hijos. Y esto ha cambiado totalmente la epidemiología de la enfermedad. Esta alerta epidemiológica es del 7 de agosto del 2026. Acaba de aparecer. Y estos son los casos que se dan en nuestra región. Se confirmaron en el 2026 47.459 casos de sarampión en la región de las Américas, con 44 defunciones. Los países más afectados siempre fueron México, Estados Unidos y Canadá, porque así pensó el brote. Pero en este momento Guatemala tiene más de 30.000 casos, con 26 defunciones y sobre todo en población indígena. Entonces, cuidado, porque cuando uno mira qué pasa en el estado de vacunación de los casos, y acá lo bien claro, la mayor parte de los casos no estaban vacunados. Y me gustó mucho, y me impactó, más que me gustó, esta frase de esta alerta del OPS. El número de casos confirmados de sarampión en el 2026 es el más alto registrado desde el 2004 y convierte al año 2026 en el año con mayor número de casos confirmados de los últimos 22 años. Es decir, realmente es impactante el brote que estamos viviendo y creo que no tenemos total conciencia de lo que es la situación. Entonces, ¿cómo uno detecta? Por empezar, si uno quiere realmente ganarle a este virus que es de altísima transmisión, lo que tiene que hacer es trabajar con una definición de caso que sea sensible. En este momento, todos los países de Latinoamérica trabajamos con este diagnóstico, enfermedad febril aguda exantemática. Cuando uno tiene un paciente con fiebre y exantema, sabe que tiene que hacer todos los pasos necesarios para descartar sarampión, porque si uno espera confirmar o empieza con los diagnósticos diferenciales, el brote surge y el brote es muy difícil después, uno lo sigue de atrás. Los 3 primeros días de la detección del primer caso es clave, fundamentalmente. Entonces recuerden, enfermedad febril aguda exantemática. Acciones: aislar al paciente, porque ya dijimos su contagiosidad, ir al laboratorio con las muestras adecuadas para hacer serología y PCR, porque tenemos que hacer diagnóstico molecular, y la notificación en forma inmediata para salir a vacunar. Recuerden que los datos son para tomar acción, de ninguna forma para llenar planillas. Entonces, yo les decía, después del primer caso,
hay 3 días que son claves para saber si yo controlo o se me va de las manos, claramente. Entonces, el primer día es caso sospechoso detectado y notificado. El segundo día, hasta el segundo día, identifico, confirmo y ya el tercer día empiezo a hacer bloqueo, ubicar contactos y vacunar. Cada día de retraso multiplica los casos. Es correrlo de atrás, realmente. Entonces, es fundamental trabajar con esta definición de caso sensible. Yo me acuerdo cuando hice mi residencia en pediatría y después la formación en infectología pediátrica, que todavía uno miraba diagnósticos diferenciales y veía por clínica si podía hacer otro tipo de virus. Ahora no hay que hacer ningún diagnóstico, lo que hay que hacer es febril, aguda, exantemática, yo tengo que descartar sarampión y rubiola y después seguir estudiando. Entonces, acá tenemos un cuadro que me parece que engloba todo lo que estuvimos hablando. La detección, el aislamiento, la toma de muestras en suero, orina y exudado nasofaringeo y la notificación en forma concreta para poder realizar la vacunación pertinente. Recordemos que en este momento la mayor parte de los casos en Latinoamérica vienen a partir de un caso importado. Nosotros en el último brote de 35 casos vino de China el caso. De hecho, en nuestro hospital fue muy difícil la comunicación, pero es muy clave entender que el viajero muchas veces comienza con un caso importado. Luego uno tiene un caso relacionado a la importación, que son todos aquellos que se contagian de ese caso importado. Pero el gran problema es cuando uno pierde la cadena de transmisión, donde ya uno no sabe de quién se contagió. En ese caso se habla de caso a fuente desconocida y entonces no se puede detectar la fuente de infección y estamos ante la aparición de múltiples cadenas de transmisión. La reaparición de transmisión endémica es una situación grave y cuando esta cadena de transmisión no se puede cortar y dura más de un año, ese país perdió el estatus de eliminación. México, Canadá, Estados Unidos perdieron el estatus de eliminación. Y el resto de los países de América están un poco luchando, sobre todo Centroamérica, para evitar y poder controlar, sobre todo Guatemala en este momento, con realmente un brote muy, muy importante. El otro tema que también complejiza en esta situación es que cuando uno da una vacuna antisarampionosa como triple viral, puede aparecer fiebre y exantema en el 5 al 15% de los casos y aparece entre el día 5 y el día 12. Entonces, si uno está en el medio de un brote y está vacunando y empieza a aparecer esto entre el día 5 o 12, es muy difícil saber si es un sarampión a virus salvaje o es un sarampión vacunal. Y también es difícil porque la vacuna es una viral atenuada. Y si la vacuna es viral atenuada, va a dar IgM positiva. Entonces, la serología no me sirve para saber si es virus salvaje o vacunal. Por eso es fundamental el diagnóstico molecular y poder hacer PCR para poder hacer ese diagnóstico entre virus salvaje y virus vacunal. Entonces, hay que continuar las acciones de control, bloquear. Recuerden que usamos gamma globulina cuando es un contacto menor de 6 meses, porque si no, a partir de los 6 meses ya podemos usar vacuna para poder bloquear. También usamos gamma globulina para bloquear cuando uno tiene una embarazada o bien un paciente inmunocomprometido. Bueno, este es nuestro brote del 2025, como yo les decía, que fue esta familia que vino de China, y lo importante es armar la cadena de transmisión, ir hacia atrás con el periodo de incubación para ver realmente si lo adquirió en el país o viene de afuera, es decir, hay que hacer una buena investigación epidemiológica. Estos fueron los 35 casos que tuvimos, se pudo frenar este brote, pero me parece que también nos mostró algo que se ve en toda Latinoamérica, que el gran riesgo es el menor de un año. Entonces, vimos vigilancia y ahora vamos a ver vacunación. Vacuna triple viral, vacuna viral atenuada, fundamentalmente, que se conserva como toda vacuna de calendario entre 2 y 8 grados y no se tiene que congelar. Todo lo que es contraindicación es porque es una viral atenuada, es decir, la reacción alérgica grave, por supuesto, por algún componente de la vacuna, el embarazo, porque no podemos vacunar una embarazada o una inmunodeficiencia grave, conocida, algún estado de inmunocompromiso por medicación,
o pacientes que cursan varicela desde leve hasta grave, hasta un mes después con posterioridad a su recuperación. Y por supuesto tampoco vamos a vacunar a un pacientito que tiene un cuadro febril moderado a grave. Hay otras indicaciones que las llamamos precauciones, no son contraindicaciones. Si, por ejemplo, yo tengo una historia de trombocitopenia o púrpura trombocitopénica, es fundamental trabajar con el hematólogo porque hay que saber que un evento adverso de esta vacuna puede ser una trombocitopenia, entonces uno tiene que trabajar en forma conjunta con el especialista. La administración de sangre o hemoderivados, hay que respetar intervalos, porque cuanto mayor concentración es esa gama que le estamos dando, más tiempo hay que esperar para dar una vacuna viral atenuada como es la triple viral. Y por supuesto, cuando uno tiene enfermedades o un trasplante, un paciente oncológico, hay que trabajar con el especialista. Nosotros en nuestro hospital tenemos el 30% de pacientes inmunocomprometidos y el trabajo con los especialistas pediátricos es prácticamente una acción diaria. Acá esto es muy conocido, pero me pareció bueno traerlo, porque cuando uno da una gama antitetánica espera 3 meses. Pero miren, si uno tiene una enfermedad de Kawasaki, donde está dando inmunoglobulina endovenosa alta dosis, incluso puede tener que esperar entre 8 a 11 meses para dar una vacuna viral atenuada. Podemos vacunar simultáneamente con todas las vacunas. El único punto o concepto que tenemos que tener claro es que si yo tengo 2 vacunas virales atenuadas, o las doy juntas o tengo que esperar un intervalo de un mes. Por ejemplo, fiebre amarilla, que ahora Alfonso va a hablar de ella, o se las doy juntas o tiene que haber un intervalo entre fiebre amarilla y vacuna antisarampionoso, varicela, que son todas virales atenuadas, tiene que haber un intervalo de un mes si no se dan en forma simultánea. Es por eso clave, sobre todo cuando uno está en campaña, cuando dan miles de dosis, y hay que tener también cuidado con las falsas contraindicaciones, porque la lactancia no es una contraindicación. Al revés, el embarazo de la madre hay que vacunar a los contactos, claramente, no es una contraindicación. O si es un inmunocomprometido, miraremos que a él no, pero los contactos y los convivientes de inmunocomprometido tienen que estar perfectamente vacunados. Uno puede vacunar a un paciente VIH asintomático con recuentos de CD4 que están bien establecidos y esto permite usar la vacuna antisarampionosa. Bueno, dosis, esquema en las Américas, primera dosis 12 meses, segunda dosis en el segundo año de vida. Los países van difiriendo. Argentina, por ejemplo, vacuna entre 15 y 18 meses, creo que Colombia también, pero por ejemplo Chile vacuna a los 3 años la segunda dosis. Se prefiere realmente que la vacuna segunda dosis sea en el segundo año de vida. Estos son datos de OPS, donde uno mira las coberturas. Miren lo que es los verdes, que es el 95%, no son tantos países, ¿eh? Hay muchos países en amarillo y estos rojos realmente o naranjas preocupan porque son coberturas por debajo del 90%. Y cuando uno mira la segunda dosis estamos peor, porque la mayor parte de los países con la segunda dosis están realmente con coberturas bajas, inferiores al 95%. Es por eso clave tener en cuenta. Se habla entonces de la importancia de esta segunda dosis y la cobertura para la región de las Américas, primera dosis 87%, 76% para segunda dosis, datos del 2024. Y los datos del 2025 permiten que la segunda dosis ya podamos tener un 84%, pero igual lejos del 95% que sabemos que tenemos que tener. Vacunación del viajero. Si yo voy a viajar al sudeste asiático, al mundial, a donde sea, tengo que tener 2 dosis de vacuna dada. Eso es fundamental. 2 dosis de vacuna da inmunidad. Entonces, si uno tiene un menor de 6 meses o una embarazada, evidentemente está en un problema. Pero si no, uno puede dar incluso de 6 a 11 meses, dar una dosis de doble viral
incluso a veces triple viral. Por ejemplo, a mí me tocó por OPS estar en México ahora por el brote de sarampión. Ellos no estaban teniendo triple viral y comenzaron, no estaban teniendo doble viral y comenzaron con triple viral. Entonces, lo importante es que uno tiene que tener 2 dosis. Y el personal de salud exactamente lo mismo. Se han hecho muchas campañas de seguimiento en la región, cuesta mucho porque se van acumulando susceptibles y cuando los susceptibles, el número de susceptibles llega a una corte, uno sabe que estalla un brote. Por eso es que siempre se va calculando año a año la cantidad de susceptibles que se tienen y se hacen estas campañas para bajar ese número de susceptibles. Y ya en la última final, el trípode. Una muy buena vigilancia, que cumplir los indicadores de 2 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes, y hay que cumplir todos los indicadores de vigilancia. Vacunar con altísimas coberturas de vacunación por el tipo de virus que es simplemente. Y cuando aparece un caso, la respuesta tiene que ser rápida, porque el virus va mucho más rápido que todos nosotros. Entonces, ya ha sido totalmente demostrado todo lo que fue el PAI, el suceso, realmente el éxito de las vacunas, cómo han evitado millones de muertes, 154 millones de muertes, y realmente el éxito que ha tenido la vacuna antisarampionase. Este es un artículo realmente impactante y casi todos lo usamos cuando empezamos nuestras charlas de vacunas. Pero cuidado, podemos tener una tormenta perfecta. Resurgen las inmunoprevenibles. ¿Por qué? Porque hay contactos cercanos entre susceptibles, las coberturas de vacunación son bajas, hay información falsa, errónea, engañosa en las redes, muchos movimientos antivacunas, barreras idiomáticas, culturales. Yo recuerdo esa familia china que la atendimos en el hospital y lo que costó la comunicación y hacerle entender la toma de muestra. Desconfianza hacia los gobiernos y las autoridades de salud pública, porque muchas veces los mensajes no son los adecuados, y esto hace que realmente haya desconfianza, y esto hace que perdamos algo valiosísimo que teníamos y espero que podamos seguir conservando en la región, que es la confianza en vacunas, pero evidentemente es un momento muy crítico. Por otra parte, la percepción de riesgo, porque muchos piensan que las inmunoprevenibles como sarampión, bueno, es una ilusión, nada más. Ya les mostré que no están así. Hay altísimo movimiento migratorio y, por supuesto, los grupos antivacunas que hacen lo suyo. Bueno, nuestras banderas, ¿eh? Toda la fuerza para Colombia, toda la fuerza para ustedes, porque son un país rico, pujante y van a salir adelante. Yo tengo muchos amigos que trabajo en SLIPE con ellos de Colombia y la verdad que para mí estar acá hoy y poder compartir con ustedes esta presentación me pone muy contenta y por supuesto en todo lo que SLIPE pueda colaborar, aquí estamos también. Incluso la Sociedad Argentina de Pediatría, que yo fui presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, envió una carta a la presidenta de la Sociedad de Pediatría de Colombia ofreciendo absolutamente todo lo que considere necesario o que le parezca, porque creo que tenemos que estar muy juntos y juntos también enfrentar esta situación. Así que bueno, muchísimas gracias. Doctora Ángela, ¿Me escucha? muchas gracias por su excelente exposición. Muy importante para nosotros en este momento porque pues es una prioridad la vigilancia del sarampión, no solamente en nuestra región aquí en el eje cafetero, sino también en el país. Entonces ahora vamos a darle continuidad a la charla del doctor Alfonso Rodríguez y las preguntas las vamos a hacer al final. El doctor Alfonso Rodríguez Morales, él es investigador, el doctor Alfonso es miembro también de la Asociación de Medicina del Viajero, que es algo que nos interesa mucho y que hablando de las enfermedades inmunoprevenibles, pues la fiebre amarilla, que es el tema que nos va a exponer el doctor Alfonso, pues cobra mucha importancia porque ustedes saben que también en nuestro país tuvimos el año pasado y principios de este brote de fiebre amarilla y que, digamos, en el contexto regional es muy importante en las Américas
el poder identificar los casos, principalmente también vacunarnos. Y entonces, doctor Alfonso, le agradecemos mucho por su participación en el evento del día de hoy. Bienvenido. Querida Liliana, muchísimas gracias. Gracias a Elizabeth, que en este momento está con dificultades, justamente también por esta situación. Y bueno, como muchos saben, yo soy venezolano y colombiano, tengo las dos nacionalidades, vivo en Perirá hace 15 años y vamos a hablar de fiebre amarilla, temas del cual no tengo directamente conflictos de interés en los próximos 30 minutos, pero de los 30 minutos yo le voy a robar o dentro de ese tiempo pedir un minuto de silencio tanto por las víctimas del terremoto que sucedió hace poco más de un mes en Venezuela, como por supuesto por las víctimas que ya tenemos por el terremoto que ha afectado a 7 departamentos en Colombia el día pasado lunes 10 de agosto. Inicia el minuto de silencio. Bueno, en cuanto a fiebre amarilla, vamos a abordar la enfermedad y algunos aspectos de gran importancia desde el punto de vista epidemiológico, clínico y, por supuesto, de vacunación. Uno de los aspectos realmente muy centrales justamente para este evento. Pero yo hoy en día, en muchos de los eventos justamente que hablo, no solamente sobre fiebre amarilla, sino sobre otras arbovirosis, uno de los énfasis que empiezo a hacer más allá de la arbovirosis en particular a la que nos estemos refiriendo, es que hablar hoy en día de arbovirosis significa también hablar de infecciones que son prevenibles por vacunas. Y en el caso concreto tenemos ya un conjunto muy amplio, importante y creciente de arbovirosis que pueden ser prevenibles por vacunas, algunas que no tenemos, por supuesto, en nuestro continente, pero fuera de fiebre amarilla, ya tenemos el caso del dengue, ya hay vacunas licenciadas para chikungunya y hay adelantos en materia de Zika, como de Oropuche y Mayaro. Y bueno, estas enfermedades desde el punto de vista epidemiológico tienen similitudes con lo que ocurre, por ejemplo, con enfermedades como Oropuche, que tiene también reservorios animales y es un elemento muy importante, pero por supuesto, cuando hablamos de arbovirosis y hablamos del contexto de fiebre amarilla, pues tenemos también un panorama que se solapa, por supuesto, clínicamente con otras arbovirosis que tenemos circulando en las Américas, especialmente en las zonas más tropicales, como dengue, chikungunya y zika, que tenemos ya hace una década, mayaro, que es autóctono de la isla de Trinidad originalmente, y oropuche, que conjuntamente con fiebre amarilla del 2024 para acá ha venido representando también un importante problema. Por supuesto, tenemos condiciones de carácter ecoepidemiológico, de tipo ambiental, de tipo social, que son propicias para muchas de las arbovirosis, especialmente en las zonas rurales y suburbanas, que conjuntamente con el panorama desde el punto de vista de lo que está sucediendo con el cambio climático y que se ha venido documentando francamente, por supuesto, en materia de arbovirosis, incluido más recientemente el tema de fiebre amarilla, hay diferentes análisis que han dado cuenta que también, por supuesto, la fiebre amarilla está siendo afectada por el cambio climático y ahí es donde cobra un poco el tomar en cuenta que para el caso de esta enfermedad es crucial la aproximación de One Health.
porque no hablamos de un problema exclusivamente humano, sino que es un problema humano, un problema ambiental y, por supuesto, un problema también de carácter animal. Y en ese sentido, pues en los últimos 2 años, particularmente en algunos países, se han observado algunos cambios importantes, nuevos hospedadores animales que se infectan con el virus de fiebre amarilla, que antes no los teníamos frecuentemente presentes, y se están haciendo muchos análisis respecto justamente a las implicaciones que esto tiene desde diferentes puntos de vista en Colombia como en otras partes. Y eso, por supuesto, va de la mano de un hecho que en vigilancia epidemiológica de una enfermedad compleja como la fiebre amarilla no implica solamente la vigilancia en humanos, sino que la verdadera vigilancia integrada implica la vigilancia de epizootias, implica la vigilancia entomológica, implica incluso la vigilancia desde el punto de vista climático. Y esto es crucial porque de hecho las epizootias preceden el comportamiento de epidemias y de brotes en seres humanos, como incluso desde el punto de vista estadístico se está demostrando que está fuertemente asociado al comportamiento de una cosa con la otra. Cuando hablamos de fiebre amarilla, hablamos de una enfermedad que es fundamentalmente tropical, por supuesto, endémica en el continente africano y en el continente americano, y que, por supuesto, tiene también sus momentos de brotes que suelen ser periódicos y que algunos, como el caso que estamos viviendo actualmente de 2024, especialmente en países como Colombia y como Brasil, pueden ser realmente muy intensos. El año 2024 empieza justamente en esta dirección, con brotes particularmente en países como Colombia, Perú, Brasil, pero se van añadiendo en la región otros países que en total hasta finales del año pasado teníamos 6 países de la región que habían reportado fiebre amarilla, como el caso de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Guyana. Pero justamente en julio y agosto empezamos, como quien dice, a tener eventos centinela con casos importados de Venezuela a Colombia, que aparentemente ni en 2024 ni en 2025 había tenido casos. No habían reportado ningún caso, pero a veces, como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae, y ya sabemos la situación de crisis social, política, económica que trae Venezuela, incluso antes del terremoto. Y por supuesto, este año, con todos los eventos de orden político que no vamos a discutir, pues han habido cambios importantes en que luego de 10 años de silencio y de hermetismo epidemiológico respecto a muchos eventos de importancia de salud pública, se revela que, en efecto, desde el 2025 estaban presentando casos. Así que lo que vimos en Colombia con casos importados era lo que esperábamos, que había, por supuesto, al otro lado de la frontera, casos de fiebre amarilla en los estados de Apure y Amazonas, que de allí, de hecho, venían los casos que tuvimos confirmados en Colombia. Pero vean acá, este es un panorama mucho más amplio que solamente 2 estados afectados, realmente muchos estados en 2025 y 2026, y esto es producto, por supuesto, además de muy bajas coberturas de vacunación para fiebre amarilla, en adición, por supuesto, a otras cosas que vamos a comentar además en el escenario actual venezolano. ¿Cuál es el escenario actual? Bueno, yo ya hice un minuto de silencio, no solo por las víctimas de Colombia, también las de Venezuela. Justamente hace unas semanas atrás en Guatemala ya hablábamos de esto, ya había ocurrido el terremoto, y vamos a hablar justamente de vacuna también de fiebre amarilla. Pero ¿qué ocurre? Vean acá, Venezuela como la cola de la vaca al final. ¿En qué? En las coberturas más bajas de vacunación de fiebre amarilla y de cualquier cosa que ustedes preguntan que tenga registro el sistema de estimaciones de inmunización nacional de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, WAINIC. Y por supuesto, en ese escenario es más complejo lo que ocurre con esta situación ya conocida del 24 de junio, de un doble terremoto en el contexto de todo lo que está pasando actualmente y las consecuencias que esto tiene, por supuesto, desde el punto de vista sanitario. No fiebre amarilla como una preocupación principal, por supuesto, pero no puedo dejar de pasar la ocasión para mencionarlo porque justamente lo hemos venido analizando y discutiendo con nuestros colegas en Venezuela y otras personas de otras sociedades,
por supuesto, ya se habló mucho de infecciones respiratorias, se habló del caso de la tosferina, se hicieron otras comparaciones, se habló un poco se mencionó el COVID y, por supuesto, sarampión. Son cosas que, por ejemplo, actualmente preocupan, pero también preocupan enfermedades transmitidas por vectores como dengue, como fiebre amarilla y justamente en un escenario en el cual, por supuesto, Venezuela venía sin vacunar para fiebre amarilla y empezó a vacunar masivamente una vez que revela que tenía 8 meses con una situación de epidemia que no había sido ni siquiera notificada a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, en, bueno, hay que decirlo responsablemente, franca violación del Reglamento Sanitario Internacional. Pero ahora, ¿qué ocurre con el terremoto? Y cómo el terremoto en Venezuela tiene implicaciones también con el tema de fiebre amarilla. Bueno, porque ya les mostré el panorama de la fiebre amarilla en Venezuela. Y aquí esto que les estoy mostrando, esto es una publicación del día de hoy que acabamos de sacar en una revista peruana. Justamente podemos ver que ya se ha venido presentando a consecuencia del terremoto del 24 de junio, desde La Guaira especialmente, un fenómeno de desplazamiento. Lo que mencionó Liliana, medicina del viajero. No solamente es migración internacional, refugiados, el tema de los desplazados internos, que lo conocemos además muy bien en Colombia, pero también no es solamente por la violencia, sino por lo que ocurre, por ejemplo, con desastres naturales como este. Pues vean aquí el panorama, donde qué pasa con los desplazados. Bueno, hay desplazados que van a zonas que no han tenido fiebre amarilla, pero hay desplazados que están yendo a estados como Lara, pueden estar yendo a otras zonas, Aragua, donde hay circulación de fiebre amarilla, y esto es muy problemático en el contexto de que las coberturas de vacunación en Venezuela en general no solamente no han sido ideales, sino que han estado incluso muy por debajo del 80% de los últimos años, y esto es un tema preocupante. Ahora, hay que aterrizar también al escenario colombiano, porque en el escenario colombiano la pregunta es qué va a pasar acá. Y si vemos acá en este análisis que he desarrollado el día de hoy, pues de este lado podemos ver todos los departamentos afectados por el terremoto y vean que hay un solapamiento con departamentos que han tenido circulación de fiebre amarilla durante el brote 24-26. Pero todos sabemos, como lo vamos a ver a continuación en la epidemiología, que realmente el departamento de Colombia con mayor cantidad de casos ha sido el departamento del Tolima. Y ahí surge la preocupación de que ahora, en este evento en el que ya sabemos que está ocurriendo desplazamiento de personas que quedaron sin vivienda y que tienen que ir a otros departamentos del país para tratar de buscar en familiares y amigos, justamente poder tener hogares, por lo menos temporales, pues ahí vamos a tener justamente también unos riesgos que si van precisamente a los municipios donde hay circulación de fiebre amarilla, pues esto es un tema para tener, obviamente, en el tablero. Y hablando de tableros, el tablero de OPS nos dice que a la fecha hemos tenido en este brote más de 500 casos, 43% de los cuales han fallecido. Y esa es una de las cosas muy importantes de fiebre amarilla. Fiebre amarilla tiene una letalidad importante en población no vacunada. En el caso de Colombia, arrancamos en 2024, en departamentos como el Putumayo, previamente en el año 2003 habíamos tenido 102 casos, pero como vamos a ver, estamos alcanzando una distribución muy importante en zonas que no habían sido recientemente afectadas, como es el caso del Valle del Magdalena, con situaciones particularmente como el caso del Tolima, que no era lo esperado. Normalmente esto es una enfermedad que ha tenido una concentración en los países de la cuenca panamazónica, que han sido más importantes, pues justamente en las regiones amazónicas. Pero en el caso concreto de Colombia, y a la fecha de hoy, tenemos ya 205 casos confirmados. Recordemos que este brote no ha concluido. Seguimos teniendo casos, especialmente en el departamento del Tolima, y algunas situaciones que en las últimas semanas epidemiológicas han tenido importancia, como el caso de un caso confirmado, por ejemplo, en Cundinamarca, 42% de letalidad. Los datos específicos del comportamiento de esto lo pudiéramos discutir luego. La presentación se las puedo facilitar.
Pero lo que es cierto es que en 2026 seguimos teniendo casos. Como estoy diciendo, hemos hecho estimaciones del comportamiento del RO y todavía pues esta sigue siendo una situación que mantiene obviamente un comportamiento de brote epidémico en el departamento del Tolima. Esto es importante tanto para viajeros nacionales, como ya hice el énfasis con el tema de los desplazados que pueden surgir a raíz del terremoto, pero también es un tema que sabemos es de importancia para viajeros internacionales, como se ha demostrado con los casos importados que han ocurrido a lo largo del tiempo, y de hecho el año pasado con un caso importado de Perú a Costa Rica que desde el año 1959 no tenía caso. Hablemos rápidamente de la parte clínica. Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que puede cursar de forma sintomática, puede tener formas leves, moderadas y por supuesto llegar especialmente en población no vacunada a las formas graves. Un caso, de acuerdo a la definición, es aquella persona que tenga un inicio agudo de fiebre con ictericia que aparece en 14 días después del inicio de los primeros síntomas. Obviamente tenemos pruebas para la confirmación de esto de laboratorio, particularmente la PCR, pero también a través de serologías podemos, entre otras cosas, hacer un diagnóstico. Como decía, es una enfermedad que puede tener evolución desde una fase inicial que va luego a tener una resolución parcial o total de los síntomas hacia el periodo de remisión, pero es una condición bifásica en la cual luego puede sobrevenir la llamada fase de intoxicación o tóxica, en la cual justamente es donde viene esa alta letalidad que puede oscilar hasta un 60% y es una enfermedad realmente multisistémica con compromiso hepático, renal, cardíaco, neurológico, entre otras cosas. El compromiso cardíaco, por ejemplo, se ha evaluado muy bien desde el punto de vista electrocardiográfico, ecocardiográfico, puede producir diferentes tipos de afectaciones a nivel miocárdico, puede producir necrosis, derrame pericárdico, entre otras cosas. Lo neurológico, incluso en el contexto de la epidemia, actualmente se ha visto, especialmente en casos del Tolima como este, con compromiso incluso de hemorragias encefálicas, entre otras cosas, pero también eventos que no incluso estábamos esperando, como situaciones, por ejemplo, de sobreinfección, de coagulación intravascular diseminada, sepsis sobreagregada, entre otras cosas, incluso por patógenos bacterianos resistentes. Y esto un poco correlacionado también con lo que en el brote previo en Brasil, en estudios como este que se publicó este año, mostraba desde el punto de vista del daño, por ejemplo, a nivel también pulmonar, con la detección de diferentes bacterias, algunas no tan comunes, implicadas también en esa sobreinfección bacteriana en estos pacientes. Pero definitivamente una de las cosas a las que hay que prestar más atención, y lo voy a mencionar con el caso también de las recomendaciones de OPS, es justamente la elevación de las transaminasas. Elevaciones en muchos valores por arriba, especialmente de 2 y hasta 10, por encima de los valores superiores normales de las transaminasas de la AST, especialmente que suele ser hasta 3 veces superior a la ALT, entre otras cosas. Por todo esto, el año pasado, con los colegas del Hospital Federico Lleras de Ibagué, en el Tolima, justamente, pues desarrollamos este consenso que está de acceso libre, publicado en el Lancet Regional Health Americas, de el manejo propuesto basado en evidencia para los pacientes con fiebre amarilla severa, con el objetivo fundamentalmente de esclarecer recomendaciones basadas en evidencia que ayuden a mejorar el manejo y, por supuesto, reducir la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con fiebre amarilla grave. Pero aquí está lo que les decía, ¿no? Las recomendaciones de este año también de OPS, de buena práctica, como es cómo sospechar fiebre amarilla. Por ejemplo, un caso probable, aquel que tenga leucopenia, trombocitopenia, transaminasas, 2 valores por arriba del límite superior normal, también la lactato deshidrogenasa, que obviamente tiene que hacer pensar en esto como un diagnóstico que hay que descartar. Por supuesto, otras cosas importantes, quizá la que me gustaría enfatizar en este punto, pues que hay que hospitalizar y manejar a todos los pacientes con sospecha de fiebre amarilla, independientemente de la clasificación de gravedad de la enfermedad, porque justamente también hay que tratar de ver pues si estos pacientes terminan justamente evolucionando a formas graves, más aún si tienen factores de riesgo. La clasificación leve, moderada, grave, no voy a entrar
por tiempo en el detalle, pero está allí en la guía para que lo puedan tener mucho cuidado en la diferenciación de dengue con fiebre amarilla. Algunos casos, aunque raros, a veces de incluso coinfecciones en el contexto de la brote de oropuche, algunos casos incluso con desenlace fatal con coinfección con oropuche, pero tener mucho cuidado con esto porque justamente en pacientes con sospecha de fiebre amarilla, a diferencia de lo que ocurre con pacientes con dengue, no se debe administrar fluidoterapia agresiva. Bueno, y por supuesto, el plato fuerte, la prevención y especialmente en vacunación. Las vacunas, y como lo hemos dicho desde la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, las vacunas salvan vidas, pero también incluso nos llevan a un envejecimiento saludable y las vacunas deben estar en el curso de vida. Y justamente fiebre amarilla, lo digo muy bien, y más en nuestro contexto, como lo voy a explicar a continuación, tiene que estar muy presente en el curso de vida, porque especialmente desde el brote, la estamos usando desde los 9 meses de edad hasta el adulto mayor sin límite de edad. Bueno, ¿qué tenemos? Una vacuna que no solamente genera una muy potente inmunidad humoral, sino que también la inmunidad celular, la activación de linfocitos T, CD4 y CD8, producción de interferones y activación de células dendríticas, es muy importante y de hecho es una vacuna maravillosa desde el punto de vista de eficacia, seguridad y efectividad que con una sola dosis protege de por vida en términos generales. Pero por supuesto, si hay que hablar de excepciones, podemos, por supuesto, hablar de excepciones, como lo vamos a ver. Una vacuna muy antigua ya, muy bien elaborada, con una inmunidad muy robusta, como estamos diciendo, pero lamentablemente, porque seguimos teniendo fiebre amarilla, porque no tenemos las coberturas de vacunación apropiadas, pese a que tenemos, obviamente, múltiples productores de la vacuna. En Colombia tenemos 2 de estas vacunas, que es la misma en realidad, la cepa 17D. En público la tenemos por Biomanguinhos de Brasil y en privado tenemos la Stamaril de Sanofi. Es una vacuna que, como ustedes ven, genera seroconversiones muy elevadas, cercanas al 100%, y tiene un perfil, como decía, de seguridad que especialmente en la población menor de 60 años de edad nos muestra que el riesgo de tener eventos adversos graves es realmente algo infrecuente. Pero a pesar de que esa proporción se incrementa en el adulto mayor, el punto importante es que en el adulto mayor, como en otras poblaciones que debo mencionar, tenemos que tener presente que la vacuna no está contraindicada, no es una contraindicación absoluta, sino justamente una precaución que hay que tener. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no podemos vacunar por debajo de 6 meses. Si hay verdaderamente alergia a los componentes de la vacuna, bien documentado. Si hay inmunosupresión grave, y con esto quiero englobar todas las inmunosupresiones, porque podríamos entrar luego en las discusiones particulares de aquello que no es inmunosupresión grave, pero me voy a centrar solamente en la gran población de personas viviendo con VIH. Pues por supuesto, si tiene menos de 200 CD4, estaría contraindicado. Pero si tenemos personas que tienen poblaciones por arriba de ese valor, que viven de hecho en zonas con circulación de fiebre amarilla o que inevitablemente tienen que ir a una zona de circulación de fiebre amarilla, ahí lo podemos considerar. Y por supuesto, más aún, si tiene una carga viral controlada, si tiene un buen contagio de CD4, pues no está realmente contraindicado en esa población. En estos escenarios, como estamos diciendo, son precauciones. Y entre las precauciones debo mencionar también, por una parte, como decía, la edad, y también de otro lado, el tema del embarazo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en el brote, justamente, que arranca en 2024, el año pasado, y en colaboración justamente que he tenido tanto con el Ministerio como con el Instituto Nacional de Salud, que espero seguirla teniendo ahora en el cambio de gobierno, pues justamente se determinó que debíamos vacunar no solamente dentro de lo que teníamos ya en el PAI, sino a partir de los 9 meses de edad y por arriba de los 59, ¿en quiénes? De nuevo lo que dije, aquellas personas que viven en municipios de circulación de fiebre amarilla, es decir, zonas de riesgo. Recordemos, no estamos hablando de una administración indiscriminada y masiva de fiebre amarilla en personas que no están ni viajando ni viviendo en una zona donde hay fiebre amarilla. Pero además, como decía, y en la reunión de expertos que hicimos
con el Instituto Nacional de Salud, con OPS, a mediados del año pasado, pues justamente también toda la evaluación detallada de los temas de seguridad en el uso de la vacuna de la fiebre amarilla en la gestante a partir de la semana 12. Y bueno, así como yo decía que la vacuna la necesitamos en el curso de vida, la fiebre amarilla también ataca en todo el curso de vida, porque ataca a los menores de 20 años de edad no vacunados, ataca la población de 20 a 59 y por supuesto ataca al adulto mayor. Y bueno, en el caso de los menores tenemos muchas discusiones. Voy a centrar un poco esa discusión hacia el final con el tema de la evidencia en torno a las necesidades de refuerzo que ya introdujimos. Casi todas las indicaciones revaloradas de refuerzo en Colombia este año 2026, pero quiero comentar justamente el tema también del adulto mayor. Porque ¿qué ocurre? En el adulto mayor, en arbovirosis y en otras condiciones, hemos ido reconociendo cada vez más, pasó de hecho obviamente en el COVID, que el adulto mayor tiene un riesgo lamentablemente elevado de muchas cosas. Y entre ellos, en esta publicación que hicimos, de hecho, con algunos geriatras muy reconocidos, como el doctor Robinson Cuadros y el doctor Javier Cabrera de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, solamente en esta compleja tabla quiero que nos concentremos en este punto. Letalidad por fiebre amarilla en población no vacunada de acuerdo a ese punto particular que le da. Menores de 60 en 3 países, Colombia, Brasil y Perú, que tuvimos ahí la colaboración de colegas de estos países, 29% la letalidad. Pero vean el adulto mayor, 65.5%. Eso quiere decir que el adulto mayor tiene una letalidad 2.23 veces más elevada que aquellos que son menores de 60 años de edad. Y peor aún si nos vamos al caso de las mujeres, pero es otro tema. Entonces, ¿podemos vacunar al adulto mayor? Claro que lo podemos vacunar siempre que el riesgo sea real de que va a ir a una zona donde obviamente hay circulación de fiebre amarilla, donde está viviendo en una zona y podemos tener múltiples evaluaciones de esto, obviamente siempre que no haya otra contraindicación, otro problema que nos pueda, por supuesto, hacer pensar que puede ser un riesgo administrar una vacuna de virus vivo atenuado, como el caso de la vacuna de fiebre amarilla. Pero esto ya está en PREPRIN, es un trabajo que hicimos este año con el Ministerio de Salud, justamente en el tema particular de seguridad. Luego de la administración de casi 4 millones de dosis, esto ya va en vías de publicación, está en PREPRINT, como decía, y vean acá el perfil de seguridad, los eventos que se reportaron, eventos adversos en general y la tasa de eventos adversos graves que incluso la evaluamos en la población de 80-84 años de edad y de hecho ninguna muerte atribuible a la vacuna luego de casi 4 millones de dosis. Además con la que ya comenté previamente de letalidad. Embarazadas, dicho también previamente, les recomendamos esta publicación que fue un esfuerzo multidisciplinario e internacional de mucha gente que nos colaboró, entre ellos la doctora Flor Muñoz, experta en vacunación en el embarazo, y justamente donde hacemos la misma recomendación a la cual habíamos llegado en el panel que tuvimos la discusión acá en Colombia, desde el punto de vista de si el riesgo lo amerita, vacunar a aquellas gestantes que pueden estar viviendo en zonas donde hay circulación de fiebre amarilla después de la semana 12 de gestación. Bueno, refuerzos. En refuerzo ha habido discusiones muy importantes en los últimos años, especialmente después de que se empezó a usar la dosis de por vida y han habido algunos estudios y revisiones sistemáticas con metaanálisis que muestran que sí podemos ameritar refuerzo en algunas poblaciones. ¿Cuáles son esas poblaciones? Bueno, aquellas personas, por ejemplo, que por alguna razón, lamentablemente, van a tener un desarrollo insuficiente de inmunidad. Personas inmunocomprometidas, si recibió dosis fraccionada, el caso, por ejemplo, que decía de los niños, y aquí es donde quiero enfatizar en esto, porque de hecho Brasil coloca una dosis justamente a los 9 meses en las zonas de riesgo y luego coloca un refuerzo a los 4 años. Y esa fue la propuesta que yo hice este año cuando me pidieron dar toda la argumentación de evidencia con respecto al tema de los refuerzos. Ese fue uno de los que discutimos. Yo planteé justamente
toda una serie de evidencia muy larga, en conjunto también allí con el apoyo del doctor Alejandro Mojica, y estas fueron las que se aprobaron. No se aprobó de momento la de los niños por no contar con toda la suficiente evidencia. Se puede considerar que lamentablemente todavía es bastante limitada, pero en donde sí lo aprobamos. Aprobamos este año refuerzo para aquellas personas que van a vivir o a desplazarse a zonas de alto riesgo y que tengan más de 10 años de vacunado, que es una indicación que muchos países ya tenían desde el punto de vista de refuerzo. Lo que hablábamos, por ejemplo, si una mujer se vacunó estando gestante, porque sabemos que hay estudios que muestran que no desarrolla tampoco inmunidad apropiada, dosis fraccionada, que de hecho no sirve para la certificación internacional de la vacuna para los viajeros, y lo que decía de los inmunosuprimidos, que obviamente también tenemos esa limitante de que puede pasar un periodo de 10 años y no tener la inmunidad apropiada. Y por último, personas que trabajan en laboratorios manipulando el virus salvaje. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto en el minuto y medio que me queda? Hemos tenido una reemergencia significativa, por supuesto, en Sudamérica, especialmente en Colombia, que Colombia ya tiene prácticamente el 40% de todos los casos reportados en la región. Los cambios ambientales, todo el tema de deforestación, etcétera, urbanización no planificada, son factores que sabemos están asociados. Obviamente tenemos también que estar muy atentos a las formas clínicas graves, el compromiso multiorgánico y, por supuesto, unirnos en recomendaciones conjuntas también latinoamericanas, como esta que hicimos el año pasado en el contexto del brote, en diferentes sociedades que venimos discutiendo esta temática, los retos particulares que puede tener el caso de Colombia, como lo discutíamos en Lancet el año pasado con mi buen amigo el doctor Carlos Álvarez, en relación a muchas cosas, incluyendo el conflicto armado en Colombia, que hoy en día tiene mucha vigencia en la discusión, pero por supuesto el refuerzo de la vigilancia integrada, epidemiológica, epizoótica y por supuesto también entomológica y entomovirológica que el Instituto Nacional de Salud viene haciendo en conjunto con otras estrategias y otras iniciativas que por supuesto son muy importantes. Recordar los vulnerables que ya mencioné, la vigilancia bajo este enfoque, como estamos diciendo, de tipo One Health, que es de gran utilidad. Debemos tener, por supuesto, la vacunación como un pilar, por ser la medida preventiva más efectiva, segura y costo efectiva contra la fiebre amarilla y, por supuesto, fortalecer cobertura, vigilancia, capacidad diagnóstica, la preparación, educación comunitaria y del viajero y, por supuesto, lo que decíamos, el apoyo de las sociedades científicas, este evento en el contexto de la Asociación Colombiana de Infectología y recordar pues que, por supuesto, la fiebre amarilla representa una amenaza regional y de hecho incluso hay que decirlo hasta global por los casos que se presentan importados que lamentablemente también son un dolor de cabeza a los países que no están preparados para esto. Publicaciones sobre esto que se han hecho y por supuesto el ejemplo siempre empieza por casa, 2024 y luego de tener dosis previas, más de 13 años desde la dosis, pero entrando en ese momento a una zona de alto riesgo, pues por supuesto vacunándome otra vez contra fiebre amarilla y colocándome otras vacunas de importancia de acuerdo al viaje. La prevención mediante vacunación y vigilancia integrada sigue siendo nuestra mejor herramienta frente a la reemergencia de la fiebre amarilla y esta es la diapositiva para invitarlos en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología y del comité organizador a nuestro encuentro nacional de investigación el mes que viene en la ciudad de Barranquilla. Y por último, bien conocido y como todavía prevalece en la calle real de Pereira, como lo decía el poeta Luciano García Gómez, en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos y por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso. A la doctora Ángela también, muchas gracias por sus aportes. Han sido muy importantes para nosotros, el personal de vigilancia en salud pública, que hemos participado en todas estas acciones tratando de conservar la certificación en el plan de eliminación para sarampión. Creo, y el doctor Alfonso me dice si está de acuerdo, pues que los esfuerzos que hemos hecho como país pues han permitido que no tengamos un brote ya en la etapa del
de posevento del Mundial de Fútbol, que tuvimos una gran afluencia de colombianos hacia los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y hoy podemos decir pues que hasta ahora no hemos identificado brotes. Todo esto pues gracias a toda la colaboración de los diferentes expertos a través de la Organización Panamericana de la Salud y las diferentes asociaciones científicas. Doctor Alfonso, muchas gracias por las claridades, sobre todo en la vacunación de fiebre amarilla, porque por lo menos en la Secretaría de Salud de Armenia recibimos muchísimas solicitudes e inquietudes de los adultos mayores que van a realizar viajes, y definitivamente pues yo creo que la decisión allí es un poco individual en cuanto a los riesgos que pueda afrontar cada una de estas personas y a las zonas a las que se desplazan o a las que van a ir a vivir o van a viajar por motivos de turismo. No sé si entre el auditorio hay alguna pregunta. Creo que el doctor Julián ya no se encuentra en la conferencia, A lo mejor tengan problemas de comunicación. Toca escribirle y por lo que preguntarle. todavía tenemos intermitencia en algunas zonas con el Sí, fluido eléctrico. puede ser. Sí. Pero Pero si me quiero, permite, Liliana, sí, claro, por favor. aclarar dos cositas. La primera, muy rápida, aprovechando lo que comentabas de sarampión, la verdad que sí, en Colombia se hizo un esfuerzo muy importante previo al tema de la Copa Mundial de Fútbol, porque sabíamos, y así fue, que iba a viajar muchísima población de acá a las tres sedes a los tres países que tanto Canadá, Estados Unidos como México han tenido una situación muy compleja de sarampión, como muy bien lo explicaba la doctora Gentile. Pero felizmente se vacunaron muchísimos viajeros. Acá mismo soy testigo de que en Pereira se hizo una vacunación priorizada, de hecho, justamente a viajeros que iban a la Copa del Mundo, y se priorizó justamente la vacuna para ellos. Y quería decirte sobre el punto que tú dijiste de fiebre amarilla y adulto mayor, porque es un tema que lo hemos discutido en muchos escenarios. Aparte de los que ya mencioné, en los paneles de expertos de la International Society for Travel Medicine, que este año tuvimos varios paneles en los que tuve la oportunidad de participar, en que sí, por supuesto, no es una vacunación masiva al adulto mayor, es una vacunación bajo evaluación individual y, por supuesto, valoración específica de riesgo-beneficio. Pero justamente lo que yo creo que es muy importante, y en eso debemos hacer un énfasis, y yo creo que es muy importante, no solamente en el momento de epidemia, que ha quedado más claro durante el brote, es los problemas que teníamos antes del brote. Porque, por ejemplo, si yo tengo un adulto mayor que consulta porque va a viajar, no tiene, de hecho, ninguna patología que le contraindique la vacuna, y se va a ir, como lo estamos viendo ahora, el adulto mayor está viajando cada vez más en el mundo, incluyendo Sudamérica, y es una pareja de 60, 62, 65 años de edad que se quieren ir a un safari en Tanzania y en Kenia, donde sabemos que hay un riesgo importante de circulación de fiebre amarilla todo el tiempo. Esas personas se pueden vacunar. Y ahí es donde viene el problema de que uno los mande a vacunar y casi que tiene que ir uno al vacunatorio con ellos para que lo vacunen, porque justamente le dicen, no, es que la vacuna está contraindicada en el adulto mayor. No, eso es falso. La vacuna no está contraindicada en el adulto mayor. Es una precaución y obviamente hay que valorar riesgo-beneficio. Obviamente no estamos recomendando que una persona que vive en Bogotá, reside en Bogotá y no va a salir a ninguna parte y tiene no solamente 60 años más, en general no necesita obviamente la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero yo creo que esas son cosas muy importantes, sobre todo por una parte, no solamente en el escenario de viajes, sino en los lugares donde hay circulación de fiebre amarilla, como ocurre todavía en varios municipios del departamento del Tolima. Sí, si me permiten hacer un comentario, Claro, nosotros doctor. hace aproximadamente 2 meses hicimos un webinar API-SLIPE, la Panamericana de Infectología. En mi caso, yo estoy ahora como presidenta del Comité de Vacunas de SLIPE. Entonces, hicimos un webinar de sarampión. ¿Y por qué API-SLIPE? Porque la vacunación para sarampión no es pediátrica, sino que es fundamental tener absolutamente claro
que es importante que los adultos jóvenes, los adolescentes, miren el carnet de vacunación. Yo mencioné viajeros y mencioné personal de salud, pero por ejemplo, en general los brotes, ¿cómo están comenzando en la región? A mí me tocó por OPS ir a México y empezó por adultos jóvenes, claramente, y sobre todo todo lo que era una comunidad menonita, que en ese momento fue realmente de mucho peso para el comienzo del brote. Luego pasó a comunidad indígena y después sí, empezaron los menores de 1 año, porque en todos los brotes la mayor tasa de incidencia es la de menor de 1 año. Pero recuerdo ese webinar, que la verdad que lo hicimos hace 2 meses, porque lo hicimos a propósito a Pieslipe, para decir, no es una enfermedad pediátrica, es una enfermedad sarampión que cuando estalla un brote puede afectar todas las edades de la vida, porque hay muchos adultos que no están vacunados. Yo lo veo en mi hospital. Yo estoy en un hospital pediátrico, ¿no? Entonces no vemos adultos. Soy pediatra, infectóloga pediatra, pero sí vemos el personal de salud y muchísimas veces no están vacunados con 2 dosis de vacuna. Entonces, entender que para frenar este brote que tenemos en la región es fundamental trabajar muy fuertemente en todas las edades y estar absolutamente seguros que de las 2 dosis de sarampión están en el esquema. Y creo que hay que marcar esa importancia. Y la otra cosa es, basta de esos diagnósticos diferenciales. Yo me acuerdo cuando era residente que entraba un chico con exantema, empezaban los diagnósticos diferenciales. Ahora no. Fiebre, exantema, si quedara esto es lo más importante. Yo sé que Colombia lo está haciendo porque conozco mucho a la doctora Cristina Mariño, a Pío, bueno, un montón de gente que trabaja en SLIPE, de hay mucho, y están realmente desde las academias, las sociedades científicas y el Ministerio de Salud de Colombia, los departamentos, están todos trabajando con una definición de caso sospechoso sensible. Febril, aguda exantemática, hay que sospechar sarampión. No hay que empezar a pensar que sí, que no, que me parece, porque si no hay laboratorio no se sabe exactamente qué es. Así que me parece que en ese aspecto las Américas tenemos bastante conciencia de la situación y las sociedades científicas estamos trabajando en este tema. Y yo agradezco la oportunidad acá a SIM realmente del espacio para poder hablar de sarampión, porque es un tema altamente preocupante, ¿no? Tenemos una pregunta del doctor Carlos Giraldo que nos dice: muy buenas noches. Quisiera preguntar, un paciente con tuberculosis pulmonar en tratamiento de primera o segunda fase y que debe viajar a áreas endémicas, ¿se puede vacunar? Todo por la reemergencia de casos de tuberculosis en Medellín. No sé si el doctor Giraldo nos especifica si es vacunarse con fiebre amarilla. Yo asumo que se está refiriendo a fiebre amarilla, porque ¿Cierto? pues no somos endémicos de sarampión. Sí, la pregunta clave es distinguir si la tuberculosis activa en tratamiento. En principio, obviamente un paciente con tuberculosis pulmonar que recibe tratamiento tanto en fase intensiva como en fase de continuación puede recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Si va a una zona de riesgo, debe recibir la vacunación de fiebre amarilla. Obviamente, este es un paciente que asumo que ya se descartó que no tiene VIH, que es otro punto siempre importante, por supuesto, recordarle a todo el mundo. Obviamente, la relación TB-VIH en el contexto de fiebre amarilla, que no esté inmunosuprimido. Pero la tuberculosis activa ni los fármacos antituberculosis, tuberculosos habituales constituyen por sí solo una contraindicación para la vacuna. Los antimicrobianos en general no interfieren en forma alguna con la respuesta a la vacuna de fiebre amarilla. Muchas gracias, doctor Alfonso, doctora Ángela. Quisiera saber si queda alguna pregunta entre los presentes en este momento. Y si no, solo nos queda agradecerle a la doctora Ángela y al doctor Alfonso por su participación en el día de hoy, que en medio pues de esta contingencia de post-desastre inmediato estemos en esta reunión académica, pero que ha sido muy valiosa para todos nosotros. Entonces, damos por
por terminada la actividad y muchas gracias a todos por su presencia. Muchas Muchas gracias, gracias Liliana. y un saludo para todos. Gracias y buenas Gracias por la noches. invitación. Gracias, saludos a todos. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.